más o menos ustedes vinieron viendo con José, apoyar en otros autores, de otro punto de vista. Bien, acá va a ser donde nos va a entrar el deporte. Barbero primero les cuento. Barbero González, fíjense que, volvemos para atrás, en el primer texto que tocamos, está escrito por un profesor de educación física. El segundo texto que tocamos está escrito por un médico psiquiatra, nada que ver. Y este tercer texto que tocamos está escrito por un sociólogo español, nada que ver. ¿Por qué? Porque la idea también de mi cursada era tener distintas miradas desde distintos lugares. Hola, Adela, ¿qué tal? Te veo la cara. Tener distintas miradas de distintos lugares. Este sociólogo español, muy reconocido, Barbero González, uno de los más reconocidos de habla hispana, el que trata el tema por excelencia es, ¿cómo se llama esto? Es un inglés que se llama, bueno, ya me voy a acordar. Yo tomo este texto porque, bueno, escribe en castellano y se hace un poco más fácil. Barbero González escribe un compendio de 8 libros, que cada libro es una cosa así. Yo conseguí un resumen de esos compendios, que es un libro así, ya no son 8, es uno solo, y de ese uno solo, lo que hice con ustedes no lo resumí, tomé 3 extractos, es como si busco y encuentro una hoja, busco y encuentro una hoja, y busco y saco una hoja, y las 3 hojas las pegué y se las di para leer. Es por eso que si ya lo leyeron o cuando lo lean, van a ver que cuesta un poco ubicarse, porque vos lees una parte, se corta y lees otra y decís, claro, entre medio pasaban 20 páginas. Pero si yo les doy A el mí texto... no me pasó eso en particular. ¿No te pasó? No. Yo Buenísimo. como que encontré relación entre el fragmento 1, el 2 y el 3. Claro. Bueno, pero lo que yo quería explicarles es que son fragmentos, porque si yo les daba todo, les doy para leer 40 hojas. Entonces yo lo que generalmente hago es, les hago la historia, les cuento más o menos de qué dice el texto, y para que ustedes me crean más o menos, les pongo una hoja, una hoja, una hoja, para que vean que más o menos el discurso es verdad lo que estoy diciendo. No sé, es una estrategia, porque tampoco a deporte le dedicamos 1 o 2 clases, tampoco lo vamos a estar todo el año haciendo un seminario de deporte. Bueno, yo lo que les quería contar es esto. El deporte aparece, según Barbero González, él tiene una teoría que yo la verdad, cuanto más leo de esto, creo que más razón tiene, yo al principio no le creía, que él dice, esto es la modernidad. Se supone que en la modernidad aparece el deporte. ¿Por qué? Porque es mucho más importante la modernidad que el deporte. Vos dentro de la modernidad tenés deporte, educación, tiempo libre, economía, es un montón de cosas. La modernidad es una etapa en la historia del hombre. El deporte es un juego, por decirlo de alguna manera. Y él lo que dice es que no es así. No es que la modernidad hizo que aparezca el deporte, sino que deporte y modernidad se fueron como entrelazando y una dio lugar a la otra. A ver, lo que quiere decir es que si no hubiera sido por la modernidad, el deporte hoy en día no podría existir. Pero la modernidad es como es, entre otras cosas, gracias al deporte. Porque este deporte, gracias a la modernidad, se configuró de una manera, y la modernidad, gracias al deporte, se configuró de una manera, y así llegamos hasta nuestros días. O sea, fíjense lo que está diciendo el tipo. Pone al deporte en un nivel que hasta donde yo leí Barbero González, yo decía, el deporte es un jueguito, nada más. Y él plantea que el deporte va más allá de eso, es mucho más importante. Yo las invito a pensar en esta tesis de Barbero González, a pensar, después ustedes dirán, ¿tiene razón o no tiene razón? Pero acá hay 2 o 3 puntos que yo quiero plantear. El primero, el deporte nace con la modernidad. ¿Cuándo aparece el deporte? Finales del siglo XIX, casi principios del siglo XX. O sea, el deporte como idea tiene nada más que 100 años. El juego es ancestral. ¿Desde cuándo el hombre juega? Y desde que el hombre es hombre juega. Imagínense, no sé,
¿Quién de ustedes tiene un perro? ¿Ninguna? Muy bien, Micaela. Imagínate a tu perro, Micaela, o Soledad, que su perro tiene cría y juega con los cachorritos, se muerden, se empujan, o juega con ustedes. O sea, yo digo, si un perro juega con sus hijos, con sus cachorros, con otro amigo, o con otro perro amigo, el hombre, cuando era prehistórico, también jugaría con su hijo, se empujaban, o juegos rudimentarios, ¿no? No les digo jugar al truco como se juega hoy en día. O sea que desde que el hombre es hombre, juega. En la Edad Media jugaba, siempre jugó. Pero deporte solamente hace a partir de la Edad Moderna. O sea, en la historia del hombre, solamente el deporte ha aparecido en los últimos 100 años. En nada, en toda la historia del hombre, si yo veo todos los hombres que existieron en la historia, y creo que en el último cachito aparece el deporte. Y fíjense qué importancia ha tenido para configurar la sociedad actual que tenemos hoy. ¿Cómo aparece el deporte? Son distintas situaciones que se van dando, que se configuran y hace que aparezca. ¿En qué clase social creen ustedes que aparece el deporte? ¿En la clase baja, en la clase media o en la clase alta? En la clase alta. En la clase alta, tal cual. El deporte aparece con los hijos de los ricos. ¿Cómo aparece el deporte? Vamos a remontarnos a principios de la modernidad. ¿Cómo se educaba la gente en la Edad Media? A ver, vamos a tomarlo distinto, vamos a hacer una cosa. 1810, ¿sí? Revolución de Mayo, la época de la independencia, 1810, como para que se imaginen, ¿vieron? La época colonial, solamente hace 200 años. O sea, estamos hablando de 200 años atrás, nada más. ¿Cómo se educaba la gente en esa época? ¿Cómo aprendía a leer y escribir? Con tutores que le enseñaban en el domicilio. Bien, nosotros, ¿sí? Todos ustedes, yo, que no somos ricos, seríamos lo que hoy podríamos llamar, no sé, clase media, la gente común, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde aprendía a leer y a escribir? En la escuela. No, no existían las escuelas. Las escuelas las trae Sarmiento, 100 años ¿En la más casa? tarde. ¿Cómo? ¿En la casa? No sabían. La gente común no se educaba, no sabía leer y escribir. La gente común era analfabeta. Miren lo que les voy a decir. Todas ustedes que están acá mirándome van a tener una formación terciaria o universitaria. O sea, vos entrás a jardín y estás en el nivel inicial, primaria, secundaria, y lo más alto del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires es el sistema terciario. O sea, todas ustedes van a ser alumnas del nivel terciario. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas de ustedes, sus papás, tienen una formación terciaria? Me juego que una o dos, no más, con suerte. Les pregunto, ¿cuántas de ustedes tienen abuelos con una formación terciaria? Es más, les digo, es probable que sus abuelos no hayan terminado la secundaria. Mi abuelo particularmente no terminó la secundaria. Está bien, yo estoy una generación arriba de ustedes, ¿no? O sea, para ustedes serían sus bisabuelos. Mi abuelo terminaba la primaria y empezaba a trabajar. Y mi bisabuelo debe haber llegado a tercer grado. Y mi tatarabuelo ni fue a la escuela. O sea, cuando uno dice, yo soy mucho más inteligente que mi abuelo porque yo... No, es obvio, en la época de tu abuelo, de tu bisabuelo, la gente no existía. No existían las escuelas. La gente común no tenía formación. Cuando ustedes ven la gente que lleva a cabo la revolución, fue una minoría ilustrada de la clase alta. Yo qué sé, el caso de San Martín. ¿Quién era San Martín? Una persona de la clase alta, Belgrano, cualquiera, que a tal edad lo metían en un barco, lo llevaban a Europa, iba a un liceo, San Martín en su caso fue un liceo militar, volvió
con formación militar, le dieron el cargo de general del ejército, y bueno, hizo 10.000 cosas buenísimas. Lo mismo que Belgrano, una familia adinerada porteña, que el tipo se va, se forma como abogado, vuelve y le da el ministerio agrario. O sea, era la gente de élite, que eran los que se podían formar. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa en Inglaterra. ¿Quiénes iban a la escuela? Los hijos de los ricos. Las únicas personas que se podían ir a las escuelas eran los hijos de los ricos. ¿Cómo se llamaban esas escuelas? Public schools, escuelas públicas, ¿sí? Pero, ¿por qué hago todo esto? Porque cuando yo digo public schools, uno dice, ah, escuela pública, la escuela donde fui yo, la 37 de acá a la vuelta. No, no, no. Eran públicas porque en la Edad Media iba el tutor al castillo a formarte. No había escuelas. Hacia la modernidad se empiezan a hacer excelentísimos centros de estudios. ¿Vieron esas películas que vemos de Cambridge y de todas esas universidades y colegios en Inglaterra o en Europa? Y los alumnos empiezan a ir pupilos a esas escuelas de formación. Una de esas escuelas, como dije recién, es Cambridge. Otra de esas escuelas es la escuela de rugby, donde aparece justamente el deporte rugby. En una aparece el fútbol y en otra aparece el rugby en Inglaterra. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Imagínense esos alumnos que en su pueblo son los dueños del pueblo, que siempre hicieron lo que se les cantó la gana, que eran los dueños. O sea, imagínense lo que era la sociedad hacia el 1700, 1800, donde hasta existía la esclavitud, o sea, la mirada del otro, o sea, yo soy el patrón y hago lo que quiero, que de golpe a esos pibes los meten a todos en una escuela, tipos semisalvajes en 1800, y tienen que estar sentados escuchando clases de biología, de lo que sea, 6 horas subordinados por un maestro. Imagínense, por supuesto que estamos hablando de hombres. Las mujeres en esa época no iban a la escuela. Estamos hablando de solamente hombres. Imagínense lo que era, todo esto lo plantea Barrio González, ¿no? Yo les hago un barrio más cortito. Imagínense lo que era en ese momento perdón, estaba tocando. Imagínense lo que era ¿cómo es? La conducta. Rompían la escuela, por ahí está escrito, rompían la escuela, las prendían fuego, iban a los fines de semana a los pubs del barrio y se peleaban con los tipos del lugar, se peleaban con los del otro colegio, o sea, eran prácticamente incontrolables, y pibes que se rompían todo, después venía papá y pagaba, no había ningún problema porque eran hijos de ricos y hacían lo que se les cantaba la gana. Y entre las cosas que hacían en esos campus, con mucho verde, con mucho pasto, muy cortadito, con mucho tiempo libre, porque a la mañana, imagínense, a la mañana tenían clase, a la tarde no tenían nada que hacer, 40, 50 tipos, jóvenes, con buen estado físico, bien alimentados, empezaron a hacer juegos similares a lo que hoy entendemos como fútbol, como rugby, donde generalmente hacían esta lógica. Agarraban una pelota y decían, bueno, nosotros 20 tenemos que poner la pelota allá, ustedes 20 tienen que poner la pelota acá, a ver quién es más macho. Porque también tenía esto que ver, ¿no? De la construcción de género, todo, y se empezaban a matar a ver quién era el más fuerte, el más grande, el más guapo, el líder de la manada. ¿Y qué hacían con los pibes de primer año? Los agarraban, que eran los chiquititos, y decían, bueno, vos sos aguatero, vos te parás acá de poste, vos te parás acá de poste. Y los más chiquitos tenían que ver cómo los más grandes jugaban y los obligaban a hacer, yo qué sé, de distintas cosas. ¿Qué hacían los más chiquitos cuando pasaban a ser grandes? Hacían lo mismo que le hicieron a ellos, pero con Hacían los lo más mismo. chicos. O sea, es la lógica de escuela militar, ¿no? Vieron que uno va a la escuela militar y le hacen hacer lagartijas, cosas, todo, y después cuando a ese que lo mataron es grande, hace pelota al de abajo. En esta lógica, ¿qué es lo que descubrieron los profesores y los directivos? Que gracias a hacer deporte, estos alumnos estaban entretenidos, no rompían cosas. ¿Por qué? Porque se cansaban. Dice, estos tipos se cansan, hacen deporte,
El deporte, la palabra es